Yo sé que son buenos mensajes porque un préstamo al pobre es un préstamo al Eterno y él mismo paga la deuda. Y les recuerdo que cuando el Mashiach resucitó, se los enseñé en una porción que me tocó ministrar hace unos días, cómo el Eterno resucita, cómo se lo presenta a sus discípulos. ¿Se recuerdan? ¿Cómo se le presenta? ¿Se recuerdan? Cuando el Mashiach resucita, todos quizá esperaron que él resucitara y viniera en la nube de gloria y los ángeles alrededor y todo el mundo rodillas para el suelo porque venía el Mashiach. No, ¿usted sabe cómo se le presentó a los talmidín? Hijitos, estaban en la barca. ¿Tienen algo de comer? El Mesías, cuando resucita, se le presenta a sus talmidín pidiendo comida. Porque muchas veces el Eterno, cuando quiere abrir puertas de bendiciones sobre ti, Él va a permitir que un pobre se cruce en el camino. Y cuando tú das ese acto de sedacá, entonces bendiciones vienen. Ahora bien, tenemos entonces el macer, 10% para el Eterno, uno trae para acá, lo trae en la mano del Eterno. Después viene la honra a los padres, clave, honra a los padres. Después viene sedacá. Vamos a ponerle en sedacá de usted mismo. Ya van 3. ¿De 100? Van 3. ¿Cuánto te quedan? 70. El Eterno hace unos días me ministra que la ofrenda es algo elevado, porque la ofrenda es lo que tú das después de que cumpliste cuánto te lo debes. ¿Cuánto exalta la bonita palabra de Dios? La ofrenda es lo que tú das de lo que te va quedando, de esos compromisos que el Eterno va colocando en tu camino. Por eso es que los que aprendieron este código, como por ejemplo el rey Shlomo o el rey David, él dice que ellos ofrendaron todo el oro y toda la plata y toda la casa del Eterno, y el Eterno afirmó ese reino de generación en generación, porque hay puertas que se abren en los cielos cuando das. Porque, como dije en unas porciones anteriores, no es que no das porque no tienes. Bueno, no, pero sí, imagínense, si el Eterno me bendice con 100 y yo debo 120, yo tengo que entregar esos. Tienes que ver, porque a veces el Eterno te suple y tú no cubres tus compromisos. Recuerdo que también el Eterno me dijo eso una vez: Padre, bendice que necesito pagar la deuda. Entonces el Eterno te da los 100 que necesitaba y agarra. Entonces, haces cualquier cosa y no cubriste la deuda, no pagaste tu compromiso. Entonces yo he aprendido algo, y es algo que he podido probar y ver la bendición del Creador, cómo el Eterno va abriendo puertas cuando tú perseveras y el Eterno te va bendiciendo. Cuando tú cumples estos principios, las bendiciones del Eterno se derraman sobre tu vida. Por eso Abraham, cuando vio a Melquisedec, ¿qué hizo? Le dio el 10% de todo lo que él había obtenido en la guerra, porque eso es del Eterno, eso no es de nosotros. Amén. Bereshit capítulo 15, verso del 1 al 6. Algún tiempo después, la palabra de Yahweh vino a Abraham en una visión, diciendo: no temas, Abraham, yo te escudo, tu recompensa será muy grande. Abraham respondió: Yahweh Elohim, ¿de qué me sirven tus dones a mí si permanezco sin hijo? Pero el hijo de Maser, la esclava nacido en mi casa, Eliezer de Dan-Mesec, heredará mis posesiones. Tú no me has dado Fera. Abraham continuó: así que alguien nacido en mi casa será mi heredero. Pero la palabra de Yahweh vino a él: este hombre no será tu heredero. No, tu heredero será un hijo de tu propio cuerpo. Entonces él lo llevó afuera y le dijo: mira al firmamento y cuenta las estrellas. Si tú las puedes contar, tu cera será tan numerosa. Dice el verso 6: Abraham creyó en la palabra de Yahweh y él se lo acreditó como justificación. Fíjense, Abraham tenía un fuerte deseo por tener descendencia. Aun cuando tenía 75 años, él seguía clamándole al Eterno porque el Eterno le diera la descendencia. Porque él quería fundar una nación para servir al Eterno. Miren los deseos de Abraham. Él quería tener muchos hijos y formar una nación completa para servir al Creador. Entonces exalta la bendita palabra del Eterno. Entonces, cuando él
Dicen los sabios que cuando él se levantó y el Eterno lo sacó fuera, él comienza a contar las estrellas. Abraham comenzó a contarlas. Entonces, imagínense ustedes ver un cielo lleno de estrellas, comenzar a contarlas en un trabajo, imagínense cuándo iba a terminar. Y el Eterno le dice a Abraham, así será tu cera. Haciendo, digamos, ¿cómo le explico? Es decir, él les dice como que mira, va a ser una descendencia obediente, así como tú estás siendo. Porque eso fue un principio de obediencia. Y levántate y cuenta las estrellas. Y él agarró y comenzó a contarlas. Mira, así de obediente como tú va a ser tu descendencia. Pero también le dice que su descendencia iba a ser muy numerosa. Y él le habla con las estrellas, porque las estrellas para esa cultura tienen un significado particular. El Eterno, al hablarle con las estrellas, a Abraham, o a través de las estrellas, usando esa analogía, le estaba diciendo a Abraham que tu destino depende de tu obediencia a la Torá, independientemente de las señales o las circunstancias. Para la cultura hebrea, las estrellas representan señales. Nos exalta la bendita palabra del Eterno. Dice en Bereshit capítulo 1, verso del 14 al 15. Elohim dijo, sean las luces en el firmamento del cielo para dar luz sobre la tierra, para dividir el día de la noche, sean por señales para estaciones, días y años, y sean para luces en el firmamento del cielo para dar luz a la tierra. Y así es como fue. Entonces, ¿para qué servían la luna, las estrellas? Para dar señales de las fiestas, de las moedín, de las estaciones, de tiempos que el Eterno estaba anunciando a su pueblo. Para eso eran las estrellas. Entonces, sin embargo, en muchas culturas las estrellas representan destino. Entre los hebreos no se practica la astrología a no ser con el fin de determinar el calendario y las fiestas. Los profetas, los neví, se pronunciaron en contra de los que confiaban en los contempladores de los cielos y los que pronosticaban el futuro. Yirmiyahu capítulo 10, verso 1 al 2. Oye la palabra que Yahweh te habla a ti, oh casa de Israel. Aquí está lo que Yahweh dice. No aprendan los caminos de los goyim, no se alarmen por los signos astrológicos, aunque los goyim se alarman. ¿Cuántos exalta la bendita palabra del Eterno? No se alarmen por los signos astrológicos. Ay, bueno, ahora sí, y tú ves a veces que personas caen en esto. Bueno, las lunas de sangre, y la cuarta luna de sangre, y otra luna de sangre, y más luna de sangre. Entonces la gente alarmada, nerviosa por las lunas de sangre. Ya va, no te alarmes como los goyim por las señales que el Eterno pudiese anunciar en los cielos. Ciertamente los astros, las estrellas, la luna anuncian temporadas que pudiesen venir. Inclusive son las que indican las citas que vas a tener con el Eterno. Cuando viene el Rohodé, ya sabemos por cómo se encuentra la luna en ese tiempo. Yesayahu capítulo 47, verso del 12 al 14. Así que por ahora permanece con tus encantamientos y con la abundancia de tus hechicerías, cuáles han aprendido desde tu juventud si te han sido de ganancia. Estás desgastada de todos tus consejos, así que deja que los astrólogos de los cielos se levanten y te liberen, que vean las estrellas y te digan lo que te está por suceder. He aquí ellos serán quemados como ramas en el fuego, no se salvarán ni ellos mismos del poder de la llama, porque tienen carbones de fuego, siéntate sobre ellos. ¿Qué más dicen de Devarim capítulo 4, versos 19 al 20? Por la misma razón, no miren al firmamento, al sol, la luna, las estrellas y todo en el firmamento y se vuelvan extraviados para adorarlos y servirlos. Para adorarlos y servirlos. Hay personas, por supuesto, y esto era muy común, es muy común entre los goyim, que según como estén los astros o la luna, entonces se visten de determinada forma, hacen ciertas cosas y dicen que le va a pasar esto, que son los que digamos, lo que vemos siempre en los periódicos, los signos del zodiaco. Yo nunca creí en esa
fui, digamos, partícipe de esas cosas. Ciertamente el Eterno establece señales en el cielo y en la tierra para advertir, para hablar a su pueblo, pero de allí a creer que tu destino está en lo que digan los astrólogos, los que practican el tarot, los que leen cartas y los que leen esas cosas, estamos cayendo en una violación o caen en una violación de la Torah, que dice que no se vuelvan extraviados para adorarlos y servirlos. Yahweh su Elohim los ha otorgado a todos los pueblos debajo de todo el firmamento. No, Yahweh los sacó y los trajo del horno de fundición fuera a Misrayim para ser un pueblo de herencia para él, como lo son hoy. Entonces Elohim lleva a Abraham, porque en ese tiempo la cultura era que las estrellas eran las que determinaban el destino de la persona. Y Elohim lleva a Abraham afuera y le dice: hey, Abraham, mira las estrellas, ¿puedes contarlas? Pues yo te tengo que dar a ti un mensaje. Ciertamente las señales te están diciendo que tú no puedes tener hijos, pero a los hijos de Israel su destino no lo marcan las señales ni las circunstancias que están viviendo. El destino de los hijos de Israel lo marca la palabra del Rey de Reyes, aleluya, del Rey de Israel. El Eterno tiene que llevar a Abraham y sacarlo de una dimensión de lo natural y pasarlo a la dimensión de lo sobrenatural, como hablaba con una persona que estudia. Pero bueno, Roy, imagínese usted aquí en esta nación, ¿cuánto no tengo que trabajar? Cuando decía la persona que cuánto no tenía que trabajar para comprarse una casa, para comprarse un carro, que cuántos años tendría que pasar. Déjame decirte algo, las señales y las circunstancias pueden decir que tienes que pasar 30 años para comprarte una propiedad, pero déjame decirte algo, tu destino no lo marcan las señales ni las circunstancias, tu destino lo marca el Rey de Reyes. Y cuando Él da la orden, aleluya, cuando Él da la orden, la bendición llega. Cuando Él da la orden, la sanidad llega. Así las señales y las circunstancias digan lo contrario. Cuando Elohim da la orden, aleluya, inmediatamente vas a levantar las alas como águilas. Por eso dice la palabra: bendecidos son aquellos que esperan en Yahweh. Aleluya. Y yo estaba quebrantado, como me quebrantó hace rato la exaltación, y lágrimas brotaron, pero no lágrimas de tristeza, eran lágrimas de agradecimiento. ¿Usted sabe por qué? Porque con nuestro padre Abraham nosotros aprendemos que nuestro destino está en manos del Creador. Y cuando cantamos la canción, en el principio, que dice como que los que esperan en Yahweh, los que esperan en Yahweh, como las águilas, sus alas levantarán. ¿Usted sabe lo que eso significa? ¿Usted sabe cómo levantan alas las águilas? Yo recuerdo esto, lo aprendí comenzandito en los caminos del Eterno, y el que estaba ministrando, la persona que usó el Eterno, imitaba como un pollito trataba de alzar, o una paloma, lo que sea, trataba de alzar vuelo, pero él decía: cuando el águila se levanta, él lo que hace es y despega. Por eso es que cuando usted obedece al Eterno y usted permanece creyendo, en un abrir y cerrar de ojos, de repente todo lo que estabas esperando del Eterno, contra toda señal, contra toda circunstancia, cuando tú sigues trabajando y sigues creyendo que el Eterno va a hacer algo, como las águilas, vas a levantar tus alas, y lo que estabas esperando, que creías que ibas a obtener en años, el Eterno te lo hace, Él te lo entrega por su gracia, por su bondad, por su favor. Y tú creías que iban a pasar 30 años para que llegara esa bendición. No, de golpe, como las águilas subiste y la bendición llegó. Como las águilas volaste y de repente el Eterno te dio lo que tanto estabas esperando. Aleluya. Yo bendecida. Me quebrantaba porque a mí también, sí, lo he contado varias veces, sí, es verdad, se me dio una oportunidad para irme en su momento del país y con un buen sueldo irme a México. O sea, la oportunidad en teoría, por conveniencia económica, parecía buena. Pero cuando llegué al altar,
Mi Roe me dijo, no te vayas de esta tierra porque esta es la tierra donde te voy a bendecir. Y sabe algo, quizá como Abraham yo esperé. Así él le decía, Padre, pero ha pasado tanto tiempo y no me has dado cera. Y Abraham decía, seguramente el que va a heredar va a ser este siervo, el Eliezer, el que ha estado conmigo. Decía, no, porque sabes algo, muchas veces viene la palabra, pero después de la palabra pasa un tiempo para su cumplimiento. Esta es la tierra donde yo te voy a bendecir. Y yo salía en la mañana al trabajo sin saber que iba a comer a mediodía, porque lo que tenía para llevarme en el estómago era un café. Un café era lo que me servía mi esposa. Y bueno, lo que hay aquí, cómanselo entre ustedes y los niños y veamos a ver qué hace el Eterno en la tarde. Confiando en el Creador. Confiando, y me iba y no tenía ni para comprarme unos zapatos. Llegué con los zapatos rotos a la oficina, recuerdo. Pero ¿sabes algo? Y siempre esa palabra venía en mi mente, no te vayas de esta tierra porque esta es la tierra donde te voy a bendecir. Y yo me agarraba esa palabra y la abrazaba. Y yo decía, en cualquier momento el Eterno me va a permitir levantar alas como águilas, aleluya. Y de golpe, yo recuerdo que mi madre me dijo algo hace poco. Ella decía, oye, hijo, al que está en la oscuridad, cualquier luz lo encandila. Porque fue tan duro el tiempo de oscuridad que vivimos, de proceso, de escasez, que no teníamos carne, fue tan fuerte, que cuando apareció la luz de la Torá, por eso le tengo tanto amor a la Torá y trato de obedecer lo más rápido lo que el Eterno me demanda. Cuando apareció la luz de la Torá, y no es casualidad que se haya ido la electricidad, porque la luz verdadera es esa. Esa es la luz verdadera. Que llegó el Shabbat, yo lo abracé con aquella fuerza, y yo dije, esa fue la luz que me comenzó a encandilar, que me comenzó a enamorar, y poco a poco la provisión comenzó a llegar. Poco a poco la bendición comenzó a llegar. Comenzamos a celebrar el Shabbat. Una vez que comencé a guardar el pacto, las puertas se comenzaron a abrir. Cuando comenzamos a guardar, y el Eterno fue, y yo seguía persistiendo porque yo sabía que Él iba a cumplir su palabra, que en esta tierra Él nos iba a bendecir. Por eso te digo algo, si todavía no ha llegado tu bendición, aférrate a la luz. No te aferres a las circunstancias del camino, a las puertas de qué sé yo, a cualquier oferta económica. Agárrate a la Torá y abrázala, porque de allí es donde viene la bendición. Vale la pena creerle al Eterno, vale la pena abrazar la Torá, vale la pena obedecer los mandamientos, vale la pena guardar los pactos del Creador, vale la pena. En cualquier momento, cuando tú menos piensas, como las alas, como las águilas, tus alas vas a levantar y vas a estar caminando, como dice la palabra, por la tierra de Israel. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Si Él da la orden para que tú vayas, no es cuestión de que, ay, ¿cuánto tiempo tengo yo que reunir para ir para allá? No, Él da la orden y la provisión llega. ¿Cuántos aplauden la bendita? De Israel está por encima de lo que digan pues las circunstancias, las señales. Y termino con esto. Bereshit capítulo 17, versos del 10 al 27. Aquí está mi pacto, el cual guardarás entre yo y tu cera después de ti por sus generaciones. Todo varón entre ustedes será aleluya. Será circuncidado en la carne de tu prepucio. Esta será la señal del pacto entre yo y tú, generación por generación. Todo varón entre ustedes que sea de 8 días de nacido será circuncidado, incluyendo a esclavos nacidos dentro de tu casa y aquellos comprados a un extranjero que no sea de tu cero. El esclavo nacido en tu casa y la persona comprada con tu dinero serán circuncidados. Así, mi pacto estará en tu carne como pacto perfecto. Aleluya. Cualquier varón circunciso que no permita que lo circunciden en la carne en su prepucio en el 8º día, esa persona será totalmente destruida de su familia, porque él ha roto mi pacto. Elohim dijo a Abraham:
En cuanto a Sarai, tu esposa, no la llamarás Sarai, burla. Su nombre será Sara, princesa. Yo la bendeciré, además, yo te daré un hijo de ella. Yo lo bendeciré, él se convertirá en naciones, reyes de pueblos vendrán de él. A esto Abraham cayó sobre su rostro y se rió. Él pensó para sí: nacerá un hijo, un hombre de 100 años, 25 años desde que le dio la palabra, 25. Y tú a veces 5 meses, 6 meses y ya quieres tirar la toalla. Es que estoy 5 meses clamándole al Eterno, haciéndote filar mi rollo y nada. Nuestro padre Abraham, 25 años desde que recibió la promesa. Y sabe algo, no dudó. Por eso lo llaman el padre de la linaje. Porque aún cuando el tiempo pasó, él siguió creyendo que Yahweh haría el milagro. Y dice, Abraham dijo a Elohim, a esto Abraham cayó sobre su rostro, se rió y pensó para sí: nacerá un hijo a un hombre de 100 años, dará a luz Sara con 90, imagínense ustedes. Y Elohim respondió: no, verso 19, pero Sara tu esposa te dará a luz un hijo, y tú lo llamarás Isaac, risa, aleluya. Yo estableceré mi pacto con él como pacto perpetuo para tutela después de él. Pero en cuanto a Ismael, yo te he oído, yo lo he bendecido, yo lo haré fructífero y le daré mucha cera. 12 tribus engendrará y yo lo haré una gran nación. Pero yo estableceré mi pacto con Isaac, el cual Sara te dará a luz en este tiempo, el año que viene. Con eso Elohim terminó de hablar con Abraham y subió de él. Abraham tomó a Ismael su hijo, todos sus esclavos nacidos en su casa, y a todos los que habían sido comprados con su dinero, todo varón entre la gente en la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos ese mismo día. ¿Cuándo obedecía Abraham al Eterno? El mismo día. Abraham era una obediencia inmediata. Como yo le decía, por eso yo trato siempre, porque todo lo que te pasa es una señal. Usted tiene que tratar de las instrucciones que el Eterno le dé, cumplirlas. No la vas a cumplir, 2 años después que la dieron. No, trata de cumplirla de manera inmediata. Como hablaba con una de las robas hace unos días, porque nos preguntaron: oye, ¿por qué hace unos días atrás nuestra bebé rica estaba un poquito congestionada de la nariz? Gracias al Eterno no era nada. Sin embargo, hay una instrucción que está dando el ROE, el Cohen de la casa, que dice que si alguno está presentando síntomas, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué dice? ¿Dónde están los guardarse? ¿Qué tiene que hacer la persona si tiene algún síntoma? ¿Qué dice la instrucción? ¿Cómo? Aislarse, pero ¿cómo dice textualmente? ¿Qué dice textualmente el mensajito que pasa por el grupo? Si quieren lo leen por allí. ¿Qué dice textualmente? ¿Cómo? No asistir a la sinagoga si tiene algún síntoma. ¿Sí o no? Eso es una ¿qué? Instrucción del Cohen de la casa. Y sabemos que el Eterno habla a través del Cohen de la casa. Entonces, la instrucción no viene del Cohen, sino que es el Eterno el que está dando la instrucción. ¿Cuánto exalta la bendita palabra del Eterno? Eso es como un hombre que en una oportunidad fue un evento y estaba un niñito sirviendo y estaban unas personas allí y el niñito les dice: ya va, no pasen. Estaba vestido como de protocolo y dice: ya va, no pasen esa línea. Y todas las personas, como eran en ese tiempo, pastores y hermanos, no le pagaron: más chicos, tranquilos, somos pastores, y pasaron la línea. Pero hubo uno que se quedó atrás y no pasó. Justamente el de más autoridad, cuando le preguntan a él, oye, que por qué él no había pasado, él les respondió y les dijo: porque ese niñito representa la autoridad del líder de protocolo, que lo puso ahí. El líder de protocolo representa la autoridad puesta por su pastor o por su rol del ministerio. El rol del ministerio representa la autoridad puesta por el rol principal de ese lugar. Y el rol principal representa la autoridad puesta por el Eterno. Por lo tanto, no hacerle caso a ese niño es no hacerle caso al Eterno, es rebelarse contra el Eterno. ¿Cuánto exalta la bendita palabra?
Entonces, como nosotros no queremos problemas, no con el hombre, sino con el Eterno, nosotros no íbamos a venir, o en ese caso mi esposa y la niña no iban a venir en rebelión a la sinagoga, porque eso es venir en rebelión. Eso no hay otra manera bonita de llamarlo. Eso es venir, bueno, sí, a bendecir como el Eterno te va a bendecir si estás viniendo en contra de una instrucción que él mismo te dio. No exalta la bendita palabra del Eterno. No, bueno, pero no, es que eso no es nada. Tosiendo, no, tranquilo, eso es una gripecita, eso no es COVID. Es que ahí no te dice que si tienes COVID no venga, ahí te dice que si tienes síntomas, que si estás presentando algún síntoma, ¿qué dice? Tenerse. ¿Sí o no? Y hay otras reglas que están allí que nosotros debemos cumplir. Entonces, cuando el Eterno da una instrucción, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer, cumplir, rápido. Y obedecer como Abraham, tratar de obedecer rápido. ¿Cómo tenemos que obedecer? Rápido. No esperar, oye, 2 años, 3 años por obedecer. Entonces el Eterno te dice, perdona a tu hermano, y pasan 2 años y tú todavía enguerrillado con tu hermano. ¿Cómo el Eterno te va a bendecir si no has cumplido el mandamiento que Él te dio hace 2 años? Era como, recuerdo como me decía un amigo, cuando no perdonas, es como que si tuvieras un método de tortura en la antigüedad. Y bueno, esto alguien el Eterno le está hablando porque no estaba aquí en el... Esto no estaba en pauta. Pero en la antigüedad, cuando una persona era torturada, usted sabe lo que hacían, le amarraban un muerto en el brazo. A medida que el muerto se iba pudriendo, la piel de la persona viva se iba pudriendo, hasta que se podrían sus órganos vitales, el corazón, y la persona fallecía. Esa persona me dijo un día, Martín, si tú no perdonas, pues en ese tiempo era Martín, no era Lilla, el Martín rencoroso era en ese tiempo. Martín, si tú no perdonas, es como si tú tuvieras un muerto amarrado en el brazo. Tienes que soltarlo, porque quien te está haciendo daño eres tú mismo. Si el Eterno te está hablando y te está diciendo perdona, tienes que hacerlo ya, de una vez, porque entonces esa persona en la calle tranquila, y tú cada vez que lo ves o piensas en esa persona, te amargas la vida. Entonces, el que no perdona es como el que toma veneno y espera que otra persona se muera. No tiene sentido. Perdona. Si el Eterno te está hablando, obedece rápido. Obedece aún cuando... Mire, yo les voy a decir algo, y esto viene la paracha que viene, pero algo de lo cual el Eterno me ha guardado. Yo aprendí a respetar el discernimiento de mi esposa, porque el Eterno me habla a través de discernimiento. Me habla. Y entonces aprendí, recién casado, hice algo que ella no estaba de acuerdo, un negocio, tablas por la cabeza, 2 años de proceso. Y dije, no, el Eterno me recordó, lo que le dijo a Abraham. Yo te hablo a ti, te he dado mis pactos, te he revelado, te he hecho rico, pero escucha a Sara, escucha a tu esposa, porque a través de ese discernimiento yo te voy a hablar. A través de esa voz va a venir bendición a tu vida. Entonces, qué importante es que nosotros, cuando el Eterno nos hable, obedezcamos rápido. No le demos largas al asunto. Así a veces se nos confronta esa situación. Bueno, por ejemplo, cuando el Eterno dio la orden de la Brit Milá, yo le di largas. Y pasó la primera vuelta y yo, no, eso no es conmigo. Pasó la segunda vuelta, se circuncidaron otros y yo, no, pues es que no, estoy full de trabajo, papá, para después. Estoy full de trabajo ahorita en la oficina, ahorita no puedo. El Eterno me dejó correr 2 veces. La tercera vez, porque ¿qué dice la palabra? Se circuncidaron el mismo día. Usted sabe, imagínense el nivel de obediencia. 99 años tenía Abraham. 99, era un niño de 8 años que agarran y la Brit Milá son 5 días. No. Hermano, tenía 99 años y sus siervos todos, esa misma noche, ese mismo día, circuncidaron a todito. Entonces yo iba dándole larga, porque yo tenía que organizarme, que planificarme para obedecer. Entonces tenía que planificarme, coordinar vacaciones, porque eso tomaba tiempo. Yo veía que la gente se circuncidaba y después yo tranquilito a la sinagoga. Y bueno, ahí el Eterno me dice, y a mí me pasó algo raro.
Cosas que el Eterno, como el Eterno te habla a veces. Yo recuerdo que uno de los primeros que hizo ese pacto fue el profesor. Y cuando yo lo veía altísimo, como rarísimo. Yo veía que el rol entraba y yo lo veía altísimo. Algo espiritual, pues. Yo de ahí sentía, yo lo trataba con mucho respeto, porque yo lo veía grandísimo. Algo espiritual que tú no puedes explicar. Entonces, yo veía entonces el Eterno me comenzó a hablar. Vino la segunda vuelta, entonces imagínense ustedes, a todos lo iba viendo más. Y a medida que iba pasando el tiempo, ya para la tercera vuelta, el Eterno me comenzó a presionar. Y me decían, entonces mi esposa, bueno, pero yo creo que deberías. Ella no me presiona, pero me suelta y después se va a hacer desfilar. Y entonces el Eterno comienza a darme palo. Un día, saliendo de la sinagoga en ese momento, me agarró papamoche delante de todo y me ha armado aquel, pero bueno, que todo, que tienes que circuncidarte, cómo va a ser, que tienes que aprovechar, anda pasado mañana, tienes que ir para ahí delante de todos, y bueno, que no puedes quedarte incircunciso. Y recuerdo que el Eterno me comenzó a hablar por ese pasaje, esa gran victoria de David sobre Goliat. Porque lo que vio David, que se le hizo tan fácil la victoria sobre el gigante Goliat, fue que él era incircunciso. Dice la palabra en Primera de Samuel, capítulo 17, verso 26. David dijo a los hombres que estaban junto a él: realmente se le dará recompensa al hombre que mate al filistí y remueve esta deshonra de Israel. Y dice: a propósito, ¿quién es este incircunciso que reta a los ejércitos del Elohim viviente? O sea, ¿cómo ustedes que entraron con pacto en Yahweh le van a tener miedo a este incircunciso? Él lo que vio era que ese hombre no había entrado en los pactos de Yahweh. Y lo que le dio la fuerza a él para vencer era que él era circunciso. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Él vio eso. Entonces el Eterno me comienza a hablar por eso. Pero todavía estaba con el tema que las vacaciones, ¿no? Que eran para julio. Entonces llegó el Eterno. Bueno, entonces como no fuiste por las buenas y yo quiero que obedezcan, ¡pam! Me agarró una infección en la orina. Cuando voy al urólogo, el urólogo me dice: mira, tu problema, chico, es que tienes ahí exceso de prepucio, tienes que circuncidar. Circuncida. Entonces, o era por la buena, o era por un proceso. Entonces exalta la bendita palabra del Eterno. Y recuerdo que tomé la decisión, entro en el pacto del Brit Milá, y a partir de ahí algo sucedió y puertas se comenzaron a abrir, porque ¿sabe algo? Un incircunciso no puede gobernar sobre un circunciso. Por eso dice la palabra que cuando vayas a elegir a un gobernante, tiene que ser alguien de tu propio. Y comencé a notar el respaldo del Eterno sobre ciertas decisiones que iba tomando y cómo hallaba gracia. La gracia del Eterno se comenzó a derramar sobre mi vida, sobre personas que están en autoridad. ¿Usted sabe por qué? Dice la palabra que, fíjese esto, cuando Abraham le pregunta al Eterno que por qué ese pacto era tan importante, el Eterno le respondió: dado que la necesidad sexual es el impulso más fuerte que tiene el hombre, él debe purificarlo y utilizarlo solo de acuerdo al pacto con Elohim. Recuerdo que papá siempre decía: después que te hagas el Brit Milá, te vas a dar cuenta que cada vez que vayas inclusive al baño, que vayas a hacer tus necesidades fisiológicas y veas, te vas a recordar del pacto que hiciste con el Eterno. Y si se te llega a presentar una tentación o algo, te vas a recordar del pacto y no vas a caer, el Eterno te va a guardar. Porque el pacto de la Brit Milá dice que también se hace en ese órgano sexual masculino, porque es la fuente de todos los hijos.
y simboliza el hecho de que este pacto está hecho también con todas las futuras generaciones. Y uno habría pensado que esta práctica de cirugía electiva en un niño sería la primera mitzvah que iban a abandonar los hebreos modernos. Sin embargo, la mayoría de los hebreos y del pueblo de Israel en el mundo continúa con esta práctica. Es nuestra conexión eterna con Elohim, con el pueblo de Israel y con Abraham, nuestro padre y primer hebreo que nos ministró este pacto. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? De hecho, el valor numérico del nombre Abraham equivale a 248, lo que demuestra que después de su Brit Milá, Abraham adquirió el dominio de los 248 miembros de su pueblo. El pacto de el Brit Milá. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una tefilá. Hoy te damos muchísimas gracias por este tiempo, gracias por este Shabbat tan especial. Te pido hoy, Abacados, de una manera especial, en tu nombre, aprovechando que los Shamaín están abiertos en este día especial, que puedas ser tú, Padre Eterno, llevándonos al destino que tú tienes trazado para nosotros. Que hoy tu pueblo pueda entender, Abacados, que debe separarse de lo impuro, que debe separarse, apartarse de lo profano y caminar por el camino, Padre Eterno, que tú has trazado para ellos. Que hoy tu pueblo, que hoy podamos entender que nuestro destino no depende de las señales ni de las circunstancias, sino que nuestro destino depende de nuestra obediencia a tu palabra, porque tú siempre tienes la última palabra sobre lo que nos sucede en la vida. En el nombre grande de Yeshua HaMashiach, hoy te pedimos, Padre Eterno, que tu Shejina descienda a este lugar, esté sobre nosotros y nos guíe y nos oriente y nos sensibilice para cumplir tus mandamientos, para entrar en tu pacto, para caminar, Padre Eterno, hacia la tierra, hacia Canaán, hacia Israel, hacia los mandamientos, hacia tu Torah, hacia tus pactos, Abacados. Hoy te pedimos de una manera especial que perdones las veces que te hemos desobedecido, las veces que nos hemos demorado en cumplir algún misbod, algún mandamiento, y que hoy, como nuestro padre Abraham, nosotros podamos obedecer de manera inmediata cada una de las órdenes que tú nos das, Padre Eterno, que nos des el discernimiento especial para entender y darnos cuenta que no es el hombre el que nos está hablando, sino que eres tú que hoy quieres darnos un mensaje una vez más y guardar nuestra vida y bendecirnos a través de cada uno de los mandamientos que tú nos das, Abacados. Hoy te pedimos, Padre Eterno, que tu presencia sea sobre nosotros, sobre nuestra acera, que nos ayudes a tomar decisiones sabias, Padre Eterno, para que nuestra acera pueda caminar en tu Torah. Así como me enseñaste el día de ayer, vinimos a formar generaciones y nosotros debemos procurar que nuestros hijos sean mejores, cumplan más mandamientos, nuestros hijos sean mucho más kadosh, más bendecidos, más prósperos de lo que tú nos has bendecido a nosotros, Padre Eterno. Llevar a nuestros hijos a una nueva dimensión de kedushá, de santidad, de esplendor, de honor. Padre, así como nuestro padre Abraham se preocupó por sus generaciones, así mismo hoy te pido que coloquen en cada uno de nosotros ese sentido de responsabilidad para que cada cosa que hagamos pensemos en los que vienen detrás de nosotros, pensemos en las generaciones que vienen después de nosotros, pensemos que cada decisión que tomemos, inclusive siendo jóvenes o a la edad que tengamos, repercute sobre la acera que podamos tener el día de mañana. Por tanto, Abacados, te pido que santifiques nuestra acera, que santifiques nuestra descendencia, que santifiques, Padre Eterno, en nosotros nuestro cuerpo, Abacados, y que nos pueda seguir utilizando, Padre, para ser canal de bendición para nuestra acera, para nuestra descendencia, Padre. Te pido en el nombre poderoso de Yeshua que seas tú llevándonos a caminar por el camino que quieres que caminemos y que lo hagamos rápido, Padre.
que no posterguemos los mandamientos, que no creamos que podemos postergar mucho la obediencia a tu palabra. Y te pido, Abacados, que nos ayudes a tomar decisiones sabias, decisiones correctas, decisiones fundamentadas en tu Torah, obedeciendo siempre tus mitzvot, tus mandamientos, cada consejo que tú derramas a través de los instrumentos que tú permites que se acerquen a nuestra vida para hablarnos, Abacados. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, te damos muchísimas gracias de antemano por lo que has hecho. Gracias por tu perdón. Gracias porque hoy nos recuerdas que la promesa se va a cumplir. Gracias porque hoy nos recuerdas que la bendición va a llegar. Gracias porque hoy nos recuerdas que bendiciones vienen para aquellos que obedecemos tu Torah. Gracias porque hoy nos recuerdas que tu palabra, cielo y tierra pudiese pasar, pero tu palabra no pasará. Tu palabra es eterna y vale la pena obedecer cada misbot que están en tu bendita palabra y tu Torah. Gracias de antemano por cada victoria, Padre eterno, que nos diste esta semana que pasó. Gracias por cada victoria que nos das en este Shabbat. Y gracias por la victoria que nos das en esta de antemano. Gracias de antemano por las victorias que nos darás en esta semana que va a comenzar a partir de las 6 de la tarde. Gracias, Padre eterno, porque nos das la victoria sobre nuestros enemigos, sobre cada desafío que la vida nos presenta. Gracias, Abacados, porque pues nos das hoy también para poder traer bendición a tu casa, a tu templo, traer macero, ofrenda, apoyar, ayudar, honrar a nuestros padres, estarse acá. Gracias, Padre eterno, por cada código revelado en tu bendita palabra para que salgamos de las tinieblas a tu luz admirable, Padre eterno. Gracias porque tú eres luz, tu Torah es luz. Te pedimos que nos mantengas caminando en esa luz verdadera, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, y que nuestra esfera, nuestra descendencia tengan matrimonios con sadik, con justos, tengan matrimonios, Padre eterno, con hebreas que guarden Torah, en el nombre de Yahshua HaMashiach, que nuestra esfera tengan uniones, Padre eterno, Kadosh, para que sus ceras caminen en tus mitzvot, en tus mandamientos, en tus principios desde niño, Padre eterno. Que nuestras ceras no se aparten de tus mandamientos, sino que más bien los cumplan con mayor fuerza y mayor conocimiento que lo que hasta ahora nosotros hoy tenemos. Y asimismo te pido que hoy nos puedas llevar a una dimensión aún más especial, Padre eterno. Te pido que, los cielos están abiertos y te pido que hoy nos dejes un mayor conocimiento, mayor revelación de tu palabra, de cada mandamiento, de cada misterio que hay en la Torah. Te pido por nuestro Cohen que tú lo sigas bendiciendo, a ese sadik que tú has levantado, Padre eterno, en esta nación, en esta tierra, en este tiempo, para enseñarnos tu bendita palabra, tu Torah. Yo te pido que lo bendigas, que lo guardes, que guardes su familia, su cera, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, nuestro Padre, nuestro Cohen, en el nombre de Yahshua, y que seas tú revelándole cada vez más principios y más de tu riqueza de tu bendita Torah, Padre eterno. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach, te damos muchísimas gracias. Amén, amén y amén. Pueden sentarse. Es considerado por los sabios y rabinos que cuando Lot toma la decisión realmente fue Abraham, porque se dio cuenta que ya Lot espiritualmente ya no estaba allá con él. Y es considerado que cuando Lot se desprende o se separa de Abraham,
es considerado que Lot abandona la presencia del Eterno, porque el favor y la chequina del Eterno estaba sobre su tío Abraham. Hay una línea muy delgada que hace que la persona pierda su identidad. Una línea muy delgada que de repente puede pasar por desapercibido o de repente mucha gente de repente subestima. Y cuando se da cuenta, ya ha perdido su identidad, ha olvidado de dónde viene, dónde está y hacia dónde va. El Eterno, para su gloria y para su honra, me ha dado el discernimiento. Les pongo este ejemplo. Ejemplo tan sencillo, ¿no? Nuestro hijo espiritual, Luis Tavares, él estaba ministrando, él conoció a un amigo también en común, y él estaba ministrándole cosas que él ha aprendido para su gloria, para la gloria y honra del Eterno, de esta sabiduría que el Eterno ha traído para esta casa. Y resulta que Luis ya me llama. ¿Cuál es tu nombre, hijo de conversión? ¿Dónde está Luis? ¿Está por ahí? ¿Cuál es el nombre de conversión de Dios? Y resulta que él está con el amigo en común y me llama y comienza a hacerme preguntas. Y me dice, papá, ¿qué usted piensa de eso? De esto. Y comienzo yo a decirle, a explicarle, hijo, esto, no recuerdo ahorita las preguntas que me hizo. Pero yo no sabía que esa persona estaba allí, que el amigo en común estaba cerca de él. Yo no sabía. Después que le doy la explicación, me hizo como 2 o 3 preguntas. Y después que termino de explicar las preguntas que él me hizo, entonces cuando interviene el amigo en común y me dice, wow, hablan iguales, dicen lo mismo, es decir, había el mismo entendimiento. Y él estaba perplejo, él estaba impresionado como sea 2 gotas de agua. Y la gente no se da cuenta de eso. Resulta que cuando la persona se alimenta de una fuente de agua distinta, comienza a hablar distinto. Comienza un proceso de la pérdida de su identidad. Por ejemplo, de repente estoy hablando con alguien o escucho hablar a alguno de los que vienen. De repente están aquí, pero no son de nosotros. Eso es normal. Y de repente comienza y hablar los mismos, sí, porque Yahshua, ay papá, tú comienzas a hacerme ruido. Se está tomando una fuente que no es la misma de esta casa. Entonces debemos tener mucho cuidado de la fuente y de verdad que a través de estas palabras, ¿verdad? Hay personas, no digo hermanos, hay personas que han venido a la casa y después entonces como se sienten sabios y eruditos y comienzan a buscar otra fuente. Entonces, si el Eterno me ha ministrado a mí acerca del vino, es por algo. También lo tenemos y siempre pongo el ejemplo de los recabitas. Siempre lo pongo. Si es para la celebración de la fiesta de hermanos, nosotros estuvimos allá donde están nuestros hermanos Yahudí, nuestros hermanos mayores. Y ellos beben vino. El tomar vino no es pecado. El pecado es embriagarse, porque el embriaguez trae la pérdida de la conciencia, pérdida del control, del dominio propio. Pero para evitar llegar a ese no
fácil. ¿No creen ustedes que es más fácil? ¿Cómo controla de repente? Y lo que en algún momento cuando estuvimos en el mundo y vivimos algún tipo de vida alcohólica, sabemos que cuando que se pierde en un momento y no te das cuenta. El conteo. Se pierde el control. El conteo también. El conteo también se pierde. Se pierde. ¿Mi cuánto está tomado? Oye, no sé. Me di la cuenta. Pero no importa, dame otro. Entonces es mejor no coquetear con el pecado. El pecado no es tomar el vino, sino el exceso del vino. Oye, de repente alguna conversación donde hay una persona que está conversando y dice, no, porque ella ve. Este no es el mismo lenguaje de la casa. Ya uno sabe ya que está tomando agua o este está tomando agua de otra fuente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Se pierde la identidad de una manera muy sutil, comienza y cuando te vienes a dar cuenta ya. Porque hablas así y de repente si estás en un lugar de honra, entonces como compartes más, no solamente es la persona, sino que los hijos de él también comienzan a cambiar el lenguaje. Entonces arrastra, no solamente que la persona pues se desvía, sino que todo lo que está detrás de él se va con él. Y es verdad, hijo, durante este tiempo y hemos sido probados por algunos hermanos que llegaron en alguna oportunidad a esta comunidad y oye, causaron, terrible. Y algunos llegan y de repente cuando uno comienza a ver, oye, no, y fulanito, oye, se está alimentando por allá también por internet. Cuando te viene a dar cuenta, y fulanito no, se separó de la esposa. Porque esto no es así. Esto no es una carrera de velocidad, sino esto es una carrera de resistencia. Aquí no se trata de que no, yo voy, en una semana, oye, mientras la comunidad está leyendo la parachá, yo voy a leer todas las parachá. No, esto no es así. Usted tiene que agarrar, si usted va a comer, usted no ve como los asiáticos ellos, oye, hay cultura que cuando comen, ellos no ligan la comida, sino que si va a comer caraota, se mete un bocado de caraota. Y después que digiere y procesa la caraota, va a comer la arroz. Procesos, son pasos, y que no se deben alterar. Todo lleva su proceso. Porque si imagínese usted que le deja a un niño, oye, ¿se ha visto caso? Un consomé de caraota. ¡Wow! Prepárate porque no vas a dormir. No digo el niño nada más, no. El niño ni el padre o la mamá, pues van a tener que correr porque eso va a provocar desajuste en el sistema digestivo. Exaltamos la gloria del Eterno. Entonces todo lleva un proceso de aprendizaje, que todo va con calma y va asimilando. Tenga la seguridad que el que en cada enseñanza de la parachá siempre le tengo, va mostrando más sabiduría. Estamos en la gloria de Dios. Que no subestimen. Lo decimos pero no entendemos. Cuando recitamos bendito eres, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos santifica, ¿no? O sea, lo decimos y no sabemos lo que estamos haciendo. El haber cumplido con la festividad de Sukkot, eso nos está purificando. No es que oye, el pastor sea irresponsable, oye, convocando en medio de esta pandemia. No, yo lo estoy convocando para que usted sea purificado. No es por mí, es por usted. Y es el Eterno. Claro. Adonai dijo, hágase y nosotros tenemos que cumplir.
Cuando el Eterno le dijo, cuando Adonai le dijo a nuestro padre Abraham, circuncídate y circuncida toda tu casa. ¿Sabes lo que hizo Abraham? De repente llega y dice, está bien que los goyim o que los gentiles digan, oye, esa gente está loca cumpliendo lo que hacen los... Es verdad, los hijos de Israel, los hijos de Abraham. Es verdad, por eso lo está diciendo, porque la herencia es para los hijos de Abraham. Si no se pregunta, no solamente, no le voy a preguntar en otros tiempos, ahorita, ¿quiénes son las potencias delante de la presencia del Eterno? ¿Quiénes son las potencias? ¿Y quién más? ¿Y quién más? Dígalo. Porque también salieron de las entrañas de nuestro padre Abraham. Árabe Saudí. Y entonces, te vas a poner a sacar más cuenta, ponerte creativo. Ahora, ¿qué hacen ellos? Pregúntale a un árabe. Pregúntale a un descendiente de Ismael que le hicieron al 8º día de nacido. De repente a lo mejor tiene que tener confianza porque en una oportunidad lo hice, cometí la imprudencia de hacerlo porque quise demostrarle a mis hijas que todos los hijos de Abraham son circuncidados. Y se lo hice a unos árabes que tienen una tienda donde su oportunidad estaba allí. Y entonces yo le pregunto, ¿qué te hicieron al 8º día? Y yo digo, no, nada, pero me queda viendo. Yo me acerqué y le dije, ¿tú eres el circunciso? No. Le dio corriente. Le dio corriente. ¿Entiendes? Ya, bueno, lo permita. Entonces no es un capricho, ni es una posición del roe, del hermano que está aquí, que le esté por el beneplácito, por la compasión de él, ha puesto aquí. No. Es que yo entendí, el Eterno me permitió entender que es una bendición. Abraham cuando le dijo, escuche esto, cuando Adonai le dijo a Abraham, circuncídate tú y circuncida toda tu casa, ¿sabes lo que hizo Abraham? Le dijo, ¿y por qué no le diste ese mandamiento a Adán? ¿Por qué no le diste ese mandamiento a Adán? ¿Sabes lo que le dijo el Eterno? Porque Adán no tuvo el mérito para hacerlo. Wow. O sea, en vez de estar refutando la Brit Milá, considera que el Eterno ha visto mérito en ti para entrar en el pacto de la Brit Milá. Y eso no es cualquier cosa. Ni Adán vivía dentro de la presencia del Eterno. Adán no tuvo el mérito para que el Eterno le diera esa misma. Resuelto fue, por eso fue que corrió. Cuando le dije, oye, ¿por qué te vienes a quejar, hijo? Más bien, lo estoy haciendo por beneplácito, porque me has placido, chico, decirte. Cuando el Eterno permitió la revelación del pacto de Brit Milá a esta casa, fue tan contagiante. Las mujeres que de repente los esposos estaban en su casa, mujeres que vinieron a mí y me dijeron, pastor, aquí está esto para que pague aquel que se quiere circuncidar pero no tiene. Mujeres entendidas, hebreas, hijas de nuestro padre Abraham, porque entendieron la importancia que tiene no solamente cumplir, sino entrar en el pacto de la Brit Milá. Porque las veces que estudies la parashá, vas a ser confrontado. Y si resiste, ¿en qué cree usted que va a terminar la historia? Las veces que estudie la parashá y el Eterno te confronte con la circuncisión, ¿qué va a pasar? Y está resistiendo, ¿qué va a pasar? Se va. Sí.
¿Ah? Como se fueron. Como consecuencia se va porque está resistiéndose. Entonces, para que usted no tenga que vivir esos procesos, cuando nazca el hijo varón, ¿qué tiene que hacer usted? Vaya corriendo, que no dependa de él, sino que dependa. Ay, ¿cuánto se exalta en la gloria del Eterno? No deje que crezca. Hágalo corriendo. Tiene que hacer como hizo nuestro padre Abraham. Corrió a circuncidarse él y a circuncidar toda su casa. Yo me regocijo con esa misma del Macer. Y por eso, wow, pido que el Eterno que tenga compasión, porque estoy hablando de hombres que enseñan por internet y que maldicen el Macer, como, wow, es que de lo que busquen, de lo que quieras buscar, de lo que tus oídos quieran escuchar, métete en Google. De lo que tus oídos quieren escuchar. El que ha agarrado, que siempre ha tenido lucha con el Macer, él se va a meter, va a buscar una manera de alimentarse de la fuente de donde sus oídos quieren escuchar. Pero el que ha experimentado las bondades, los beneficios que es cumplir con el Macer, wow. Es más, te voy a decir algo. La Sedaká tiene el poder de cambiar un decreto divino. La Sedaká tiene el poder para cambiar un decreto divino. El Eterno ordenó a un malá ejecutar una sentencia, pero cuando el malá se consigue con un siervo que ha cumplido, que ha hecho Sedaká, resulta que aquello lo detiene. Fíjense ustedes, por eso que les digo que es una maldición. Y queda desprotegido aquel que enseña a una comunidad, a un pueblo, de que no, porque dicen, no, pero en aquel tiempo se le entregaba a los levitas. Se le entregaba. Yo le pregunto a usted, ¿la palabra de Adonai es eterna o ya dejó de tener vigencia? Si él estableció 12 tribus, ¿usted cree que ya no están las 12 tribus? ¿O que alguna generación ya dejó de tener las 12 tribus? ¿O usted cree que la orden que él dio, que los levitas no tuvieran herencia, sino que se encargaran del estudio de la Torá, usted cree que eso en el tiempo ha dejado de tener vigencia? Aquel que es movido a enseñar, a aprender y a enseñar la Torá, es que porque pertenece a la tribu de Leví. Porque lo que el Eterno ordenó, o lo que Adonai ordenó, es eterno. Hermanos, no se extrañe, porque si David llamó el monte de Sión como el tabernáculo eterno, no se extrañen de que las tribus estén dispersas conforme al orden que tenían cuando acampaban en el desierto. Pero no en una geografía pequeña, sino a nivel mundial. Y en cada país, en cada continente, entonces los levitas tendrán que seguir encargándose de instruir a esa tribu en la Torá. No se extrañen. De modo que ese cuento de que, oye, que de no cumplir el Macer, imagínese usted las bondades y los beneficios que pudiera dejar de percibir o de ser derramado sobre una comunidad, sobre un pueblo, a causa de la irresponsabilidad o la dureza de servir de un líder que le diga al pueblo, no, que no hay que... No. Los únicos, y yo no me atrevo a decir que eran mendigos,
porque no estaban vestidos como mendigos. Fue una prueba que el Eterno me permitió. Aquellos dos yaudí vestidos de ortodoxos, al salir de la puerta por la puerta de la basura, pedirme, eso no es mendicidad, dame $20. No. ¿O tú llegaste a ver algún mendigo por allá en Jerusalén? En ninguna parte. Ojo. Puede haber necesidad, pero mendigos allá en Jerusalén. Y en Tel Aviv tampoco llegué a ver mendigos. Entonces, ¿qué hacen ellos que no hay mendigos? Cumplen los mandamientos, mis hijos. Cumplen los mandamientos que el Eterno ordenó. Y mandamientos que al fin de la historia nos santifican a cada uno de nosotros. Si usted le enseña, imagínese usted la maldición de aquel que ministra o enseña de que no se debe estar más cerca. Eso mismo lo aprenden los hijos. Por lo menos tendrán que pasar como entre 5 y 10 generaciones. Entre 5 y 10 generaciones tendrán que pasar para que se levante un David y rompa con esa maldición. Yo no corro en esa carrera, porque yo sé la bendición que es darse de acá y también presentar el macer al Eterno. Ninguno que honra al Eterno va a salir con las manos vacías. Ninguno, mis hijos. Y le voy a decir algo, no solamente con usted, es que el Eterno hace memoria de lo que usted hizo para bendecir su casa. Y lo hizo por nuestro padre Abraham. Es más, Abraham reinó, fue el primer rey de la tierra de Canaán. No solamente sino que el primer rey fue nuestro padre Abraham. Porque el faraón, cuando supo, y no mintió, porque las sobrinas eran consideradas hermanos no solamente de un mismo linaje, sino también de una misma familia. El rey dicen los sabios que el rey lo acompañó, y la orden que dio el faraón, o sea, años después se cumplió, porque Abraham no salió con las manos vacías, salió con regalos, con oro. En cada lugar donde nuestro padre Abraham estuvo, el Eterno le permitió ver los acontecimientos futuros. En cada lugar, y él tuvo la oportunidad de hacer rezos, que también los rezos y la tefilá. Los rezos también tienen el poder para revertir los decretos, hija. Por eso es importante que el pueblo esté haciendo la tefilá. Los rezos tienen el poder para cambiar los decretos divinos. La techuvá o el arrepentimiento también tiene el poder para cambiar los decretos divinos. Si usted está actuando mal, si usted está en una actitud de rebeldía contra su esposo, contra su esposa, y usted hace un acto y se arrepiente, eso va a traer como consecuencia que el decreto que el Eterno pudo haber declarado sea cambiado. Si su esposa le dice, oye, detente, piensa en lo que estás haciendo, tienes que detenerte. Porque el Eterno, la soberbia trae ceguera. Pero como la esposa no está en soberbia, ella está viendo clarito el camino. Y la mujer, la esposa, te puede advertir de los tropiezos. Hay que detenerse. Si el Eterno es el complemento, la esposa es el complemento del hombre. Algunos se atreven a decir porque nos confunden, que el Eterno nos guarde como con los descendientes de Ismael. Ah, no, allí tienen a las mujeres como un objeto. No, aquí no.
Aquí lo que se restableció fue el orden. Que la cabeza de la casa es el padre o el esposo. Pero el esposo, para ser cabeza de la casa, tiene que sujetarse al Mashiach. Tiene que sujetarse a la Torah. Para que sea la cabeza de la casa. Porque si no, va a estar en una franca rebeldía. Porque el Eterno no va a respaldar desobediencia. Si el esposo se sujeta a la Torah, al Mashiach, cuando la mujer, la esposa, de repente a lo mejor quiera rebelarse, el Eterno te va a respaldar de lo que haga conforme a la Torah, el Eterno te va a respaldar. ¿Y qué usted cree que va a hacer la esposa? Va a reconocer que este hombre tiene autoridad. Por lo tanto, yo me voy a sujetar. Porque una cosa es consecuencia de la otra. Pero si usted no cumple Torah, si usted anda apartado del camino del Eterno, ¿cómo el Eterno va a respaldar tu desobediencia, tu rebelión? ¿Cómo el Eterno te va a honrar? ¿Sacamos la gloria del Eterno? Por nuestro testimonio. La gente se convertirá por nuestro testimonio. Y debemos estar conscientes de eso, de la obediencia. Otra de las cosas, en el caso de nuestro padre Abraham fue algo, algunos rabinos anexan a estas circunstancias que cambian los decretos divinos. Algunos anexan el cambio de la residencia. Pero el cambio de la residencia tiene que ser algo, una orden dada por el Eterno, no una carrera huyendo del proceso. Porque el cambio de la residencia es doblegarse delante del Eterno. El Eterno le dijo, ven. Fue el Eterno que le dijo, vete. Eso también, cuando una persona llega como forastero en un lugar, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Ah? Extraño, estamos extranjeros. Y entonces, oye, estás así como que, wow. Entiendes de que estás en una condición de dependencia. Y el que está en una condición de dependencia, ¿cómo tiene que ser? Dígalo fuerte. Humilde. Cuando una persona reconoce que depende de otro, no se va a levantar. No. Él va bajito. Mira, por favor, disculpa la molestia. Dile tal cosa. Y te está despidiendo, mira, discúlpame la hora, disculpa que te haya molestado. Y has tomado este tiempo para atenderme. Son procesos que el Eterno permite para probar o para quebrantar la soberbia de una persona. De modo que los que se han ido, que regresan, ya no regresan. Los que el Eterno permite que regresen, ya no regresan igual. Ya regresan con otro nivel de entendimiento. Porque el Eterno le permitió estar. No es una posición, por eso les digo algunos dicen, no, ya, yo no voy a hablar con el pastor, con el líder, con el rey, porque ya yo sé lo que él pide. Eso es lo que me va a decir. Porque ya yo sé lo que me va a decir, ¿no? ¿Y qué usted cree? Que yo le digo a usted, yo le hablo a ustedes por mi cuenta, ¿no? Yo hablo y por eso es el cuidado mío. Lo que yo hablo, lo hablo de parte del Eterno. No, porque yo no voy a, si es la oración mía debe ser, si es la voluntad del Eterno cambiar el decreto divino, que lo haga. Si eso va a ser de bendición, que lo haga. Pero si es necesario ese proceso para ti, sigue adelante. Sea la voluntad del Eterno prevaleciendo. No es que esté deseando mal en nadie. Porque es necesario para muchos tener que vivir esos procesos. Saltamos la gloria eterna.
Vamos entonces a ponernos sobre nuestros pies para presentar nuestro almacén, nuestras ofrendas, nuestros tributos. El ser primogénito también tiene un precio. Por eso es que la bendición del primogénito es doble. Tiene que esforzarse, tiene que abrir camino para los que vienen detrás. ¿Cuántos no? Bueno, por lo menos, no sé si a ustedes, pero a mí me llegaron a decir, mira, el que cumple la ley vive bajo maldición. ¿A cuánto le dijeron? Bueno, aquí estamos. No solamente vivos, sino también afortunados y bendecidos. Aleluya. Por el Creador y el Rey de todas las naciones. Amén. Aquí estamos y seguiremos porque nosotros no somos de los que retrocedemos acabando por morir. No, nosotros somos de los que avanzamos, de los que resistimos, de los que hemos creído en cada una de las promesas, en cada una de las bendiciones que el Eterno prometió a nuestro padre Abraham. Es honrar al Eterno. Cuando usted obedece, cuando usted cumple una misbah, un mandamiento, usted está honrando al Eterno. No está honrando a los hombres, al hombre, no, usted está honrando al Eterno y a la vez se está santificando, se está purificando, está en un proceso de elevación. En la medida que usted cumple, se los digo, yo les digo, el que vino, les voy a poner un ejemplo. El que vino el Shabbat del año pasado para esta misma fecha y no vino en este Shabbat, un ejemplo, pongo el ejemplo, a menos bueno que de repente a lo mejor tenga síntomas, haya tenido síntomas y el Eterno así lo haya permitido, con esa es voluntad del Eterno. Ahí sí es verdad que no. Pero aquel que vino en la parachá del año pasado y vino para la parachá de este año, ¿qué cree usted que pasa con uno y qué pasa con el otro? Por eso es que yo corro, perderme yo una parachá, no. El que vino a la parachá del año pasado, la misma, Lejá, y vino para esta, el que estuvo en las dos, alcanza un nivel de elevación superior al que vino solamente en la parachá del año pasado. El que celebró Sukkot el año pasado, pero no vino al Sukkot, no, se la voy a poner más fácil. El que vino solamente 3 días. Vino 3 días solamente de los 7 días de Sukkot. Pero hubo uno que vino los 8 días. El nivel de elevación espiritual del que vino los 8 días es superior al que vino 3 días. ¿Ah? Como una cebolla. Claro, hijo. Porque recibió más, comió más. Estuvo más tiempo en la presencia del Eterno. Es más, cumplió más nivel que el que vino 3 veces. Y por lo tanto, el que vino 3 veces no puede esperar la misma recompensa que el que vino los 8 días. Porque eso es injusto. El que vino los 8 días se esforzó más, sacrificó más, creyó más y se alimentó más. Y por supuesto, pues, recibe más, hijo. Más conocimiento, más sabiduría. De modo que cuando yo le digo que se esfuercen para venir. Oye, pero es que la situación fue tan crítica que hasta los autobuses estaban a punto en la intercomunal para hacer protesta. Pero aquel que estaba pendiente de alimentar su alma, ese no vio autobús ni gasolina. Él dijo, yo voy por mi bendición. Yo voy a guardar lo que ordenó el Creador.
así sea, me voy caminando. Y si el Eterno se complace de mí, que envíe Él una bicicleta, una moto, un carro, lo que sea, pero yo voy por mi bendición. Es eso, mis hijos. Es eso, la actitud, el comportamiento que debemos tener como... Por eso es que no todos están en la primera línea. Los que están en la primera línea es porque tienen la convicción de lo que están viendo, de lo que van a recibir, de la recompensa que el Eterno les va a dar. Saltamos la gloria del Eterno. Por eso es que o usted cree que el Eterno fue así al azar, que el que esté recién casado que no vaya a la guerra, porque ese no va a estar pensando en la soberanía del país. Ese está pensando en otra cosa. Y sus planes están fresquecitos y él no va a soltar esos planes. Oye, nada. ¿Ustedes están entendiendo? Amén. Abacados, todo Rabá, muchas gracias por este tiempo. Gracias por recordarnos, Abba. Una vez más nos recuerda también a través de esta paraxá la hermosura de nuestra Madre Santa. Algunos rabinos dicen que Sara es tan hermosa que comparada con las mujeres de Misraim, dicen los sabios que aquellas mujeres eran unas monas delante de Sara. Esa es la belleza, el color de su piel. Wow. No era ella, era la chequina, no es la chequina del Eterno. Cuando el favor de Él está sobre una persona, es la belleza. Eso es lo que hace la belleza espiritual, la que se refleja a través de su rostro. 4 mujeres alcanzaron esos niveles de hermosura. Nuestra madre Sara, Rahab, Abigail y Hadad. Fueron mujeres que impresionaron. Imagínense ustedes, cuando los cobradores de impuestos abrieron el paquete donde iba camuflajeada Sara, ellos dijeron, no, era tan hermosa que fueron y corrieron, porque consideraron que el único merecedor para tener a esa mujer como esposa era el faraón, era el rey. Entonces corrieron a decirle al faraón, pues, hablarle de la belleza de esta mujer. Pero no era cualquier mujer, ni cualquier belleza. Porque si Abraham fue un hombre que tenía y cumplía la Torá, por supuesto que su esposa también fue una mujer cumplidora de la bendita Torá del Eterno. Que guarde el corazón el Eterno de cada uno de nosotros, porque el que llega por primera vez de repente observa la forma como llega la Torá. ¿Qué es esto? Cuando vienen de un sistema que han enseñado totalmente torcido, y dice, ¿qué es esto? ¿Por qué esta gente adorando a una, no sé, que el Eterno nos guarde? Por eso es que debe ser de manera muy responsable la persona. Cuando usted ve a la persona que realmente está determinada o ha recibido la revelación del nombre y de lo mismo del Eterno, porque para amar, ¿cómo no se va a amar la Torá si en ella está nuestra bendición? Si en ella está la mismísima presencia de Adonai. Por lo tanto, hay que también rendir honor a su bendita palabra. Amén. Abacados, estamos toda la
Abba, muchas gracias por este tiempo, por esta hermosa parashá. Gracias por recordarnos una vez más también que tu palabra es cíclica y que de acuerdo a nuestro caminar, entonces a través de las generaciones se repetirán o bien la obediencia que hemos determinado cumplir o la maldición como consecuencia de la desobediencia. Has tenido beneplácito en revelarnos tu bendita Torá, que no haya sido el hombre. Si alguna palabra salió de nuestra boca proveniente de la carne, haz que el pueblo se le olvide. Pero que toda la palabra que ha venido de tu boca quede guardada en el corazón y en el pensamiento de cada uno de tus hijos y de tus hijas, amado Rey. Que quede grabada y que ellos puedan meditar de día y de noche para caminar conforme a tu voluntad, amado Rey. Guarda nuestro corazón aquel que tenga dudas, porque no podemos hacer algo para ti, Abacados, de manera obligada, sino que tú lo ordenas que sea voluntario, que sea de corazón, amado Rey. Convencido con la determinación y el discernimiento que lo que hacemos, lo hacemos para ti, lo hacemos para agradarte, amado Rey. Abba, te damos muchísimas gracias por tu bondad, por las bendiciones, porque tú eres el que no solamente suples las necesidades de tu pueblo, sino de toda la creación, de tus pájaros, de todos los animales, amado Rey. Cuanto más a tu pueblo amado, Benei Israel. Abba, bendice a tus hijos, fortalécelos, y que así como nuestro padre Abraham salió de su corazón el presentar delante de ti el macer, el 10% de lo que tú le habías dado, nosotros como hijos e hijas de Abraham también tengamos en nuestro corazón honrarte con nuestros bienes, honrarte con los recursos que tú mismo provees, amado Rey. Porque nosotros como hijos e hijas de Abraham reconocemos que todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido de ti, con beneplácito, porque te has placido, amado Rey, concedernos y permitir que se cumplan los anhelos de nuestro corazón, de nuestros corazones, conforme a tu bendita Torá, amado Rey. Abba, dice tu palabra, dice el Taná, que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pues todos aquellos que cumplen la bendita Torá, Abacados, no mentirán, ni nuestros hijos dejará falta el pan, Abacados. Porque si tú alimentas los pájaros, que son parte de tu creación, ¿cuánto más a tu pueblo? Bendícelos conforme a tus riquezas en gloria. Bendícelos conforme a cada una de todas las promesas y las bendiciones que declaraste sobre nuestro padre Abraham. Pero también pon en nuestro corazón y en nuestro pensamiento el deseo y el anhelo de correr a cumplir cada uno de tus mismos, como corrió nuestro padre Abraham para agradarte a ti. En el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, toda Rabá, amén y amén. ¿Pueden pasar adelante?